El corte de pelo más normal que se puede conseguir en Dubái. Ahí lo tenemos. Desde la India, damas y caballeros. ¡Laveros! Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, tal y como acaban de leer, hoy les voy a mostrar un poco de mi nueva vida en Dubái. Estamos en Dubái. Resulta que estamos viviendo en esta ciudad espectacular, excéntrica y lujosa. Por cosas de la vida tenemos que quedarnos aquí. Entonces les voy a mostrar mi humilde morada. Por favor, vengan conmigo, pasen adelante. Les voy a contar cuánto vale y vamos a hacer vida. Vamos a ir a buscar diario. Vamos a tratar de hacer gallo pinto en esta parte del mundo para comer finalmente algo que agradezca mi estómago y varias cosas más. Incluso tenemos que chismear entre ustedes y yo. Vengan, vamos a arrancar como los cangrejos. De atrás, no, ¿cómo arrancan los cangrejos? Sería de... Bueno, no sé. Vamos a arrancar de atrás para adelante como el burro. Este es el cuarto principal. Obviamente no he acomodado mi ropa. Como todo buen hombre, damas y caballeros, disculpen. Aquí tengo todo. Así es como me organizo. A pesar de que aquí tenemos un mueble donde podemos acomodar pues todas las cosas bien bonitas, como en una casa normal. Tenemos una puerta totalmente inservible. No tiene ningún tipo de función, pero ahí la tenemos por cualquier cosa. Esta de aquí es la sala donde puedo recibir mis invitados. Tenemos por aquí tele, un parlantico. Tenemos sala, sillón, aquí puedo recibir 10 personas perfectamente, aquí nos acomodamos. Realmente no hay área de trabajo, no tengo dónde trabajar, ya me duele la espalda de estar usando esta computadora en todas las posiciones posibles. Y ahora, ojo, porque llegamos a baño, lavandería, secadora, cocina, extractor y refrigeradora. Todo lo que les acabo de decir está en esta área. Adivinen en dónde. Les doy 5 segundos para que piensen en dónde se encuentra cada cosa por aquí. Por aquí tenemos la lavadora para lavar todo lo que traigo manchado, en especial el boxer que se me manchó allá con los leones en Namibia. Aunque yo creo que ese es pérdida total. Por aquí tenemos el calentador de agua, coffee maker, tostadora, la cuestión para hacer agua caliente. Uy. Hay un ajedrez. Por aquí tenemos la refrigeradora, que tenemos que llenarla, por supuesto, para hacer gallo pinto. Eso sí, ya me compré unos plátanos. Fue lo primero que encontré. Me hice un postre maquiavélico. No les voy a decir la receta, solo les voy a decir que está maquiavélico. Y me lo voy comiendo directamente del sartén. Mami, por favor, perdóneme, pero es que me da pereza lavar platos. Está demasiado bueno, no puedo parar de comer mi creación. No. Por aquí hay extractor, porque al vivir en torre, cuando se cocina, esto parece que va a prender fuego. Yo no sé cómo no se activaron las alarmas de fuego, ahora que lo pienso. Tenemos horno, cocina, ojo, por aquí está el lavaplatos. Este de aquí es mi banco, donde vengo yo a hacer depósitos. Y tengo varias quejas. La primera, si ustedes tienen un Airbnb, si ustedes tienen un hospedaje, ¿cómo el papel higiénico va a estar aquí? Díganme ustedes, yo estoy vulnerable, sin pantalones, probablemente embarrialado. ¿Cómo pretende que yo haga este movimiento al mismo tiempo que el papel pasa por el basurero y después me limpie? ¿Qué le costaba ponerlo aquí? ¿Qué le costaba guindármelo en cualquier otro lado? ¿Cómo puede ser que el lavamanos no tiene ni siquiera jabón lavamanos? Y no hay donde ponerlo tampoco. Si yo lo compro, no hay donde ponerlo. Y una de las cosas que más me desespera en la vida, yo no sé ustedes, esto es muy personal. ¿Qué pasa en los Airbnbs, en los hoteles, en todo lado? Que usted está aquí bañándose y no hay donde poner un jabón, no hay donde poner un champú, por ningún lado. Tiene uno que tirarlo al piso, enjabonarse, luego no hagan eso, por favor. Y si lo están haciendo, arréglenlo, pongan una tablita aquí y ya. Aquí en Dubái hay un problema grave con respecto a las cámaras profesionales. No permiten grabar con cámara, ni siquiera aquí en la piscina. Tuve que sacar el celular, que es muy parecido, no entiendo. Pero igual, el apartamento está en un piso 5 que incluye piscina, incluye gimnasio y está muy cerca del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, el ícono de Dubái. Eso hace que sea un poquito más caro, pero que todo esté como mucho más cerca y más sencillo ir a los puntos de interés. Tenemos que ir a chanearnos, tenemos que ir a acicalarnos, como ustedes pueden ver. Ya perfectamente aquí en Dubái me dan unas moneditas. Yo me siento por ahí y me tiran unas monedas, lo cual no sería mala idea en esta ciudad. Pero la cuestión es, vamos a ir a una barbería que leí que era latina. Vamos a ver si realmente es latina. Si voy en Uber, me cuesta como 70
$30 más o menos ir y volver. Está larguito, pero más o menos he ido aprendiendo a hackear el sistema aquí en Dubái. Ojo estas bichas, simplemente las rentamos por minutos para llegar hasta el metro y de ahí yo creo que vamos muchísimo más rápido en metro hacia el lugar que vamos. A ver cuánto nos cuesta de esta manera. Ojo la velocidad que agarramos en esta bicha, papá. Vámonos. Y se marchó. Se siente uno como humillado aquí, como que lo están tratando mal. Vean el Burj Khalifa, el edificio más grande del mundo, más de 800 metros de altura. Vean esta ciudad. Se vuelve a ver a la calle y normal, un Mercedes, por allá una Ranch, por ahí va un Tesla. Al fondo dos torres con una piscina en el medio. Tranquila ahí, una Mercedes AMG. Un Rolls Royce ahí, tranquilo, del jeque con su chofer. Pero ya no nos hagamos más daño a lo que vinimos, al metro. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إكسبو 2020. المحطة القادمة هي إكويتي. Yo compro un paquete de muchos minutos que me ahorro como el 60% en estas bichillas. Entonces, scooter más metro me costó $6. Me ahorré $30 prácticamente llegando aquí. O sea, en total, ida y vuelta me va a costar 12 en lugar de 70. Tiburones de los negocios. Me parece que antes de este corte, el más caro que he pagado en mi vida fue en Puerto Rico, como $45. Me hicieron un corte brutal. Eso sí, saludos. No les puedo decir bichos a los de Puerto Rico. Saludos a los muchachones allá, a los buenos gallos de Puerto Rico. Pero este les puedo decir desde ya que es más caro, solo que incluye varias cosas. Bichos, no esperaba encontrarme un cubano aquí. La barbería es de cubanos. Qué gusto, mi hermano. Les presento a Ángel, que es un suscriptor, me dice. Sí, yo soy un seguidor del fan al contenido que él hace. Qué bueno, mi hermano. Qué dicha que vinimos a una barbería latina. Entonces Ángel es el que nos va a tirar los estilos. ¿Es así? Seguro, seguro, seguro. Vamos a ver. Ángel, ¿y usted cuántos años tiene viviendo aquí? Bueno, yo lo que llevo aquí en Dubái son 3 meses. ¿Ah, usted acaba de llegar? Sí, yo acabo de llegar. ¿Y qué tal la vida aquí? No, todo bien de momento. Bueno, esto es algo para mí impresionante. ¿Recién salió de Cuba? Sí, recién salido de Cuba. Y me va bien de momento. De momento estoy haciendo clientela, estudiando inglés poquito a poquito. Todo un proceso. Sí. Pero estoy maravillosamente bien aquí. ¿Y qué tal lo reciben aquí en Dubái? ¿Cómo es la gente? No, hay mucha gente de casi todos los países. Aquí uno se encuentra italiano, venezolano, colombiano, inmensidad de personas, de nacionalidades. Pero son aquí todo, déjame ver cómo te explico. Aquí todo el mundo se mide con las reglas que hay aquí en Dubái, ¿me entiendes? Aquí no hay robo, aquí no hay crímenes, aquí todo es por la línea. ¿Cómo es? Como decimos nosotros cubanos, todo ahí al pie de la letra. ¿Qué nivel? Sí, yo creo que eso es lo que mantiene esta ciudad a raya. Que no hayan crímenes, que no haya nada. La ley es dura. No hay robo, no hay nada. Pero vean la limpieza y Sí, la todo, seguridad. La seguridad, todo. La seguridad, todo excepcional. Vean que tuanis aquí, si uno llegara, qué sé yo, y está lleno, tiene que esperar. Hay una pantallita con Play 5 para echarse ahí unos FIFAs, unas partidas para esperar bien a Agustín. ¿Qué tan cara es la vida aquí en Dubái? Rentar una casa, comprar comida y toda esa cuestión. Bueno, en mi opinión, no es tan caro que digamos. Se gana bien. Se gana bien. Lo que pasa es que la vida tiene un proceso. Cuando uno viene, cuando uno emigra, uno tiene que tener en la mente que todo es un proceso. En la vida todo es un proceso. Hay que trabajar duro, hay que ganarse la cosa trabajando. Mientras cuando uno tiene enfoque en trabajar, en luchar, en salir adelante, este país se puede salir adelante. ¿Cómo no? Sí se puede salir adelante. Porque hay diferentes oportunidades. Eso es lo que yo creo. Oh, qué belleza. ¿Se imaginan que a uno lo recorten así? Solamente aquí, Habana Barber Show, la única barbería latina aquí en Dubái. Barbería cubana. Uy, mi hermano. Amigos, el VIP incluye masaje. Esto era lo que yo ocupaba en la vida. Yo no sabía que esto lo hacía en una barbería. ¿Cómo se siente? Siento como sale el estrés de mí. Este es el objetivo de nosotros aquí en Habana Barber Show, solamente aquí. Incluye masaje, ahorita me van a hacer algo en la cara. ¿Acaso estoy en un spa, amigos míos? Solo me faltan unos pepinos en los ojos.
Con razón dicen que la belleza duele, ya lo entiendo, mujeres. Nunca lo había entendido hasta hoy. Comparen el antes a como veníamos de camino para acá. Y ojo, esta belleza que me tiró la máquina, la bestia, el que tiene las claves aquí en Dubai. Toma el ángel. Muy bestia. Y qué servicio, la verdad. Vean, incluso hasta, no sé si es superstición, pero me siento la cara más bella. Llegué de la barbería, bonito y bello. Amigos, todo lo que ustedes acaban de ver, todo el proceso, el corte y la cuestión, costó $55. Yo esperaba, la verdad, un vergazo más duro para todo lo que me hicieron para hacer Dubai. Creo que está bien. ¿Qué dicen ustedes? Ahora, algo muy importante. Puede que ustedes con toda razón se estén preguntando, ¿por qué se tuvo que ir a vivir a Dubai? ¿Por qué está haciendo vida allá? ¿Ya no va a volver al país? ¿O qué es lo que pasa? Pues no, en realidad solo tengo que vivir aquí, vivir un corto tiempo, mientras esperamos unas aprobaciones, mientras organizamos algunas cosas para ir al siguiente destino que ni les digo lo que vamos a ir a grabar. Por Dios, vean. Hasta miedo me da, se me para el pelo, pero de verdad me da miedo. Es un clima demasiado extremo, pero básicamente por eso es que tengo que hacer vida por aquí. Tengo que quedarme por aquí unos días, comer bien, tratar de ejercitarme o algo mientras llega la hora. Obviamente, al vivir aquí, al hacer vida varios días, hay que comprar diario. Es la forma más barata de sobrevivir en Dubai. La comida es cara y me estoy encontrando con varios detalles. El primero es que no existe la natilla, que yo creo que solo en Costa Rica le decimos natilla. En los alrededores le dicen crema y no sé cómo le dirán en Colombia, en Venezuela. Aquí les va a aparecer una foto de qué es la natilla para nosotros. Es un derivado de la leche. Otro es que aquí no existe el salchichón, o al menos el salchichón que nosotros comemos por allá, porque el salchichón normalmente trae res, trae cerdo, trae un revueltijo de todo, y aquí son musulmanes. Imposible que algo traiga cerdo, está prohibido. Y además, aquí no existe la salsa legendaria, la salsa al gallo pinto. No se encuentra por ninguna parte, entonces no me va a quedar igual. Lo que aquí llaman natilla es como un yogurt sin sabor. Tal vez si lo aturuzamos de sal, igualemos el sabor por ahí. Siento que hoy voy a pasar la noche como un chiquito cuando le van a dar algo al día siguiente, que no voy a poder pegar los ojos pensando en un gallo pinto. Bicho, lástima que ustedes no pueden oler esto, por Dios. Como estar en la casa. Claro que sí, señoras y señores. Punto importante que no había visto yo de mi propia casa. Y es que no hay mesas. Hay que comer sentado en el piso. No hay... Y por cierto, hay demasiadas moscas aquí en Dubai. ¿Qué es lo que pasa? Ni aquí han logrado erradicar esas bichas. Pero lo importante es lo que tenemos aquí. Esto es lo que les decía de la natilla. Vean, bueno, esto ni siquiera sé si es natilla. Es como un yogurt blanco que no tiene ningún sabor. Pero si lo ahogamos en sal, algún sabor agarra. Yogur con sal, gallo pinto, plátano y huevo. Dios mío, aquí al otro lado del mundo sabe todavía más rico. Por cierto, yo no sabía que en Perú había tan buen café. Aquí en Dubái venden café colombiano, café de Costa Rica, y el que encontramos fue café peruano. Y está espectacular. Aprovechando que estamos aquí en intimidad, ustedes y yo solos, hablando, quiero que toquemos un tema que no sé, yo me imagino que conforme voy alcanzando más gente o los videos van llegando a más personas, pues naturalmente llega gente nueva que no me conoce, que trae opiniones radicales. Y hay una que estoy viendo que se repite en mis redes, pero también he visto que se lo comentan a otras personas. Y es que los influencers debería ser obligatorio que se gradúen para que puedan hacer videos. O que las personas que hacen contenido en internet debería ser obligatorio que estudien. Que es como una forma básicamente de decir su opinión o lo que sea que usted hace no vale porque usted no estudió. Así que aquí les va mi humilde opinión. Primero, yo no me considero influencer. No sé, esa palabra significa tantas cosas. En realidad soy youtuber, creo videos en internet. Lo segundo, las personas que tienen alcance para grabar y decirle cosas a otras personas, pues lo tienen porque a la gente les gusta lo que hace. Entonces la bendición del internet es que si a usted no le gusta lo que está viendo, lo puede omitir o lo puede pasar y ya. Lo tercero, no se puede ser experto en todo. Yo no sé si estas personas que comentan serán personas de 60 años que sacaron maestría en historia, maestría en medicina, maestría en astronomía. No sé si serán sumamente sabias, porque es imposible saber de todo. Y lo cuarto, una anécdota muy interesante, y es que nunca me voy a olvidar que a mí en el colegio una profesora me dijo que si yo no estudiaba
estudiaba, que si yo no iba a la universidad, no iba a ser nadie en la vida. Después de muchos años, porque eso obviamente se queda clavado en su cerebro, rebotando por todo lado, llegué a una conclusión, y es que esa persona me lo dijo en su momento para hacerme quedar mal, obviamente, en la clase. Pero tenía parte de razón. No tenía razón cuando dijo que si no iba a la universidad no iba a ser nadie, porque todos somos alguien. El estudio no significa que usted sea o no sea alguien. Pero sí tenía razón en que si no estudiaba no iba a lograr mucho. En esa parte sí tenía razón, no como ella lo pensaba, pero sí tenía razón por esto. Porque aunque yo no fui a la universidad, que gracias a Dios tuve la oportunidad, fue simplemente que me salí porque me gustó más esto. Aunque yo no fui, he pasado años y años y años de mi vida estudiando sobre grabación, sobre edición de videos en Adobe Premiere, sobre edición de fotos en Photoshop, sobre composición, ahora lo nuevo de la inteligencia artificial, estudiando cada lugar, cada zona a la que voy. No he parado de estudiar, aunque no tengo la educación tradicional. Y así es incluso en los negocios de la calle. Una persona que quiera llegar lejos poniéndose un puesto de hamburguesa, tiene que estudiar la carne de la hamburguesa, tiene que estudiar los tipos de panes que hay de hamburguesa, tiene que estudiar los tipos de salsa, tiene que estudiar el mercado, en qué precio está la competencia. Siempre hay que estudiar si se quiere llegar más allá. Eso sí, 100%. Ya sea de manera tradicional, si usted quiere ser doctor, arquitecto o qué sé yo, o incluso en la escuela de la calle, como le llaman, de los negocios y qué sé yo, también hay que estudiarse. Usted tiene que conocer su producto, estar informado. Así que, aunque tal vez no tenga un máster en antropología, ciencia, humanidades, el origen de la vida misma, pues sí he estudiado durante años, aunque tenga cara de burro. Pero por más que usted estudie lo que sea, siempre se va a equivocar. Y eso es lo que marca la diferencia entre alguien que se tira a hacer algo, a pesar de que no lo va a hacer de manera perfecta, a alguien que espera hacer algo perfecto y nunca lo hace. ¡Qué palabra! ¡Qué reflexión, por Dios! Con esa frase me retiro. ¿Cuánto cuesta vivir aquí en Dubái? Este apartamento cuesta aproximadamente $150 por noche. Obviamente no es lo más barato sería rentar a largo plazo, pero tampoco voy a estar aquí viviendo 3 meses. Entonces toca rentar por noche y este apartamentito que ustedes ven vale $150 por noche. Y la comida, que más o menos el diario que compré alcanza como para una semana tal vez. Ojo, yo no tengo los hacks todavía. Aquí como en todo lado hay supermercados baratos, caros, todavía no sé cuál es cuál, pero en el que compré me costó unos $200 aproximadamente, comida como para una semana nada más, incluyendo pues almorzar, carne, pollo, lo necesario para el gallo pinto, plátano maduro, natilla, el café y poco más. Realmente no compré demasiado, leche, queso crema y cosillas así. Les voy a contar algo muy divertido y es que es probable que tenga mis primeros invitados en mi humilde morada aquí en Dubái. Pero les va a tocar comer en el piso si vienen. Amigos, efectivamente nos va a tocar recibir nuestra primera invitada oficialmente en nuestro hogar en Dubái. Directamente desde la India. Nada más y nada menos. De hecho, aquí le estoy preparando algo que les juro que está más rico de lo que se ve. No se ve muy apetitoso. Mami, perdóneme, le juro que no me acuerdo cómo era la receta, pero el sabor es lo que importa. Ahí lo tenemos. Desde la India, damas y caballeros, ¡la Vero! ¿Qué dice Vero? ¡Wow! ¿Cuánto tiempo sin vernos? Desde aquella visita a Costa Rica. ¡Wow! Te visité allá en tu casa en Costa Rica y ahora tu hogar en Dubái. Ahora en mi ¿Cómo hogar han cambiado las cosas? No, y le estoy haciendo plátano. ¿Hace cuánto no come plátano? Bueno, así, eso es plátano, ¿estás seguro? Sí. Espero que sepa bien porque honestamente no tiene tan buena pinta, pero huele bien. Le juro que es plátano. Plátano con queso, queso crema, leche. Y no tienes huevito porque quería comer huevo. ¿Cómo Gallo no? pinto. Ay, bueno, me quedan 3. Aquí alcanza, aquí alcanza. Gallo pinto. Claro, aquí hacemos gallo pinto, aquí hacemos de todo. Lo que usted pide lo hacemos aquí en la Ay, cocina. Qué bueno volver a verte. Mira, yo no sé si estás al tanto de lo que has hecho, porque a mí es mejor invitarme a comprar ropa que invitarme a comer. Yo como mucho. Vamos al mall entonces. Vamos. Pero cuéntenos, veo que viene como con un estilo hindú, como namaste. Namaste. Ya se me había olvidado cómo. ¿Sí? ¿Cómo estuvo ese viaje en...? Bien. ¿Se imaginan diferente. ustedes? Por cierto, Vero tiene un canal espectacular de viajes espectaculares y andaba en la India. Mi primera vez en la India. ¿Cómo estuvo Pero ese es que, viaje por en la ejemplo, India? yo fui a la India después de muchísimo tiempo viajando, pero a cambio, ahora ya no. Ahora ya fue como, yo voy a hacer vlog de viajes, vámonos de una a la India.
A mí me gustó, es una cultura totalmente diferente, forma de vida diferente, es un impacto social, un choque muy fuerte y más como mi contenido siempre es como de cosas bonitas, playas, paraíso, donde puedes irte en bikini y llegar a India, taparme completa, era como... Pero es un viaje como Y las para miradas, el alma. las miradas como... Hay un video, fui a la playa en India, con bikini chiquito en India, y fue quizás el Diablos. video más difícil que grabé en toda mi vida, porque no eran miradas como, qué linda, eran miradas así como penetrantes. El diablo. Sí, fue difícil, pero siento que es un viaje diferente, que uno tiene que ir sin tabús, dispuesto, sabiendo que es una cultura totalmente distinta y sin juzgar, porque al final es, o sea, uno está llegando de visitante Sí, a la y tienes casa que de ir ellos. como dispuesto a verlo todo. Pero solo hay un problema aquí en mi humilde morada. ¿Cuál? No hay dónde sentarse. O sea, Bueno, pero podemos poner pe- unas pero cosas es como al estilo indio igual. Ok. Como al estilo chino. Ok, está bien. Lo importante es volver a encontrarnos después de tanto, ¿no? Y ponernos al día. Eso es. Miren, cuando yo conocí a Araya en Venezuela, la primera vez que lo vi era como un niñito chiquito, así. Todavía, todo todavía. Ya no te ves así tan inocente. Esa cara de inocente ya no la tienes. No, pero no me diga eso. Ya eres como un hombre empresario. Como un árabe. Sí, bueno, y aquí más. Ya aquí un soy jeque. un jeque, empresario. Sí, amigos, ahorita vamos a hacer gallo pinto, vamos a hacer de todo para probar mis dotes culinarios. Y después le digo qué tal quedó todo. Yo vengo con hambre. Me imagino. Vengo con hambre, ya estaba cansada de curry, de picante, así que vengo ya como con comida un poquito más latina. Pero, y aquí entre nos, la diarrea, ¿qué tal? Ay, no solamente la diarrea, las hemorroides. El picante me fue horrible con el picante, el ardor, todo lo que pica la entrada literalmente pica la salida, ¿te ha pasado? Siempre lo he dicho, así es. Pica y yo creo que el picante fue para mí lo peor. ¿Tú comiste en la calle? O sea, comida callejera. Un mes de diarrea. ¿Un mes de diarrea? Un mes no, de diarrea. lo que pasa es que mi 4 estómago es de kilos barrio. bajé. Mi estómago, 4 kilos. 4 kilos bajé en la India. No, mira, yo comí así la comida esa que hacen en el piso y yo, que Dios me salve, para esto no se viaja. Y no, la Qué verdad, diarrea violento. como tal, no. Yo quería ponerme a prueba, a ver qué tanto podía soportar mi estómago. Y lo soportó. El asterisco fue el que no soportó. No, yo tengo que volver a probar el estómago de chancho, a ver si ya lo tengo lo Yo suficientemente creo entrenado. que el estómago poco a poco se va acostumbrando a lo loco que uno está y al cambio de gastronomía. Y mi estómago estaba como, ok, vamos a resistirlo. Muy bien. ¿Qué opina de esta mesa así arreglada como restaurante? Súper rico, veo full dulce. Esos músculos tuyos no están a punta de puro dulce. A punta de arroz y frijoles. Y huevo. Y huevo, mucho huevo. Uh. Les juro que está más rico de lo que se ve. No sé por qué me quedó tan mal. Pero vea, esta receta es especial de mi familia. Ay, qué rico. Así que dele con todos los poderes. Huele rico, se lo juro que no parece, pero sí. Y el gallo pinto también quedó delicioso. A la apariencia le vamos a dar un 2. Creo que un 1. Un 1. Parece Pero- una comida de India. Sí. Que todo es así como en salsa. Como Espero un no curry. tenga curry esto. A ver. Creí que iba a ser salado por el plátano y por el queso que me dijiste, pero no. La consistencia está súper rica. Me recuerda un dulce de Venezuela, pero no sé cuál. Está muy bueno. Mira, Este tiene queso. mi cucharita. La cuchara de postre. Queso, se llama? plátano. Son como plátanos con queso, pero este lleva más de lo normal. Pero sabe dulce. Sí, lleva azúcar y todo. ¿Y fue fácil encontrar plátano maduro en Dubái? No. ¿Cómo hiciste? No, ¿Cuánto tuve- pagaste por un plátano? ¿Cuánto costaron? No me acuerdo. Es que compré todo. Pero es caro. Por ejemplo, por una semana más o menos de comida, pagué como $200. Sí, bueno, depende de qué compraste, ¿no? Sí. Pero no sé si te pasa, siendo que una de las cosas más difíciles de viajar es comer siempre en la calle, ¿no? Ah. Qué rico es comer en la casa, es un privilegio. Sí. Y esto lo siento como comidita de la casa. De, De verdad hecho- seguro que está muy rico. Te los dije, yo sé que no se ve, pero se los dije. De hecho, que esa es la idea. Como tenemos que estar aquí viviendo un tiempo, la idea es poder comer pues, comida de la casa, sí. Y entrenan también. Trato. Trata. Sí. Así estoy yo en las mismas, tratando. Pero gracias por la visita a esta, su humilde morada y la de todos ustedes. No, más bien qué alegría poder encontrarme contigo. Aparte comí súper rico. Pudimos en un poquito tiempo como actualizarnos de todos los Sí. chismecitos, aprender un poquito también de este súper crack. Y nada, ojalá te vuelva a ver. No sé, aquí en Venezuela, en Costa Rica o en cualquier parte del mundo. Ahora qué sigue, Vero, ¿para dónde se nos va? Mira, voy a un reino, voy a uno de los países más ricos del mundo que está muy cerca de
acá de Emiratos Árabes. Se llama Bahrein. Es un país que poco se escucha de él, pero tiene muchas cosas interesantes porque dicen que ahí van los árabes a pecar. Es un país liberal y como queda tan cerca, tan cerquita de Qatar, el alcohol allá es legal y todo. Se van los fines de semana a portarse mal, que es legal ahí. Y como a mí me gusta portarme mal, pues Va para allá. Ya me dieron ganas de ir también. Y si ustedes quieren ver cómo es, pues vayan ustedes a verlo en mi canal Viajando con Vero. Gracias, Vero. Gracias a ti, qué lindo, gracias por recibirme. Comí súper rico, ya me voy con unos kilitos de magia bombada, pero yo también. comí rico. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Cuéntenme qué les pareció esta pequeña demostración de la vida en Dubái. Los precios de los apartamentos, de un simple corte de pelo, de la comida. Déjenlo todo por ahí abajo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy lo masajearon en la barbería.